presidente. Muy buenos días, señor ministro. Quiero agradecerle por su disposición y por la información que nos ha presentado hoy acá. Yo quiero entrar más bien en la parte de la deuda, la gestión de la deuda que tiene el gobierno, su política, en este caso particular y puntualmente con los canjes de deuda, que podríamos definirlos como un pequeño ahorro, si se quiere, que el Estado no tiene que pagar de inmediato porque se logró una política para tirarlo a un largo plazo. Y yo no vi en su presentación, tampoco en el documento que nos circularon, cómo ha sido esa gestión de la deuda, porque doña Rocío esos pequeños ahorros sí los utilizaba vía presupuesto para generar más gasto. Entonces al final era una bola de nieve que no compactaba o no tomaba una decisión para poder reducir el gasto. Yo quisiera saber, dentro de las herramientas que la Asamblea Legislativa le ha dado al Ministerio de Hacienda, cuál es el saldo a futuro de la deuda que se tiene, cuáles son los intereses que se han pactado y particularmente el tema del plazo. Para nosotros, señor ministro, es muy importante. Si usted no tiene esa información, yo le solicito formalmente que la pueda hacer llegar. Tampoco está en la página institucional y creo que también es una herramienta importante para la Asamblea Legislativa. Con la política de canjes, la política, señor ministro, que usted va a implementar luego de las negociaciones que haga, ¿cuál va a ser el uso apropiado o la prioridad que usted le va a dar a esos pequeños ahorros que podemos definir como canjes? Con los eurobonos que aprobó esta Asamblea Legislativa, con los créditos de apoyo presupuestario o simplemente con la gestión interna que puede hacer el Ministerio de Hacienda. Usted acaba de anunciar una baja en una calificación internacional, eso pues endurece cada vez más la política de poder ampliar los canjes de deuda, pero yo quisiera saber qué va a hacer usted con eso. Y por otra parte también, yo no vi, señor ministro, en su presentación nada referido con las transferencias. Y a mí me parece que aquí no es solamente un tema de cómo posponemos el pago de la deuda, sino cómo generamos menos disposición a endeudarnos. Las transferencias son un rubro casi odioso que en algunos ministerios se incluye sin ninguna revisión, se incluye sin ningún seguimiento, se incluye sin poder ejercer criterios de eficiencia para poder establecerlos. Y eso me parece que puede ser una herramienta importante para generar menos necesidades de endeudamiento. Quisiera que me responda a estas dos preguntas y, señor presidente, me reservo el tiempo restante para una intervención más. Con gusto, señor diputado. Señor ministro, adelante. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Gustavo. Señor diputado, esas son muy buenas preguntas. Mire, el manejo de la deuda tiene dos componentes. Al final del día, lo que Costa Rica debe hacer y lo que no le sirve a Costa Rica es pagar tantos intereses. Y eso, los intereses que paga el país y que se presupuestan son producto de la tasa de interés y el monto de la deuda. Como decía muy bien el señor diputado, don Rodolfo, la deuda viene aumentando por inercias del pasado y la dinámica, obviamente, los presupuestos de muchos años para atrás. Lo que nosotros estamos diciendo son dos cosas. Hay la estrategia de administración de la deuda. Eso es un tanquero enorme, don Gustavo. Son 36.500 millones de dólares más o menos, ¿verdad? Entonces, si usted solo le quita deuda y no baja la tasa de interés, las reducciones en intereses son bajas, que al final de cuentas es lo que importa. Si solo baja la tasa de interés y no quita deuda, más bien continúa añadiendo deuda, pues los gastos de intereses continúan. Bajo el supuesto del escenario base, es decir, que no se apruebe por la Asamblea Legislativa ninguna de las acciones hoy propuestas, la deuda de Costa Rica ya al final del 2020 va a ser 62.61% del PIB, 65-63 el año entrante, 68-64 para el 2022 y para no cansarlo, cuando lleguemos al 2024, que ya está a una distancia cercana, Costa Rica va a estar debiendo 72.3 y con la dinámica de las tasas de interés, no solo se está aumentando el principal, se están aumentando las tasas de interés, la factura por intereses anual
va a ser insostenible. Hay que tomar acción ya. Yo no sé, yo aquí les sigo repitiendo a ustedes, señoras diputadas y señores diputados, amárrennos. Los apoyos presupuestarios se utilizarán para pagar deuda cara en un monto equivalente al recibido. Lo mismo, cualquier emisión de eurobonos que se haga se utilizará para reemplazar deuda más cara. Necesitamos, y por eso les trajimos la propuesta hoy de vender VIXA, de concesionar FANAL, de utilizar la ley, la propuesta de ley que ya les presentamos, utilizar los fondos que están más o menos ociosos para darle un golpe a la deuda. Tenemos que seguir trabajando en eso. ¿Cómo hacemos que se reduzca la deuda? Bueno, la deuda ha resultado por una serie de presupuestos de años. Usted tiene la gráfica, tenemos la gráfica ahí, que ha venido creciendo, porque el presupuesto de la República comprometió más gastos que ingresos. Y esa es la manera más sencilla de decírselo al pueblo. Así me lo preguntó mi mamá y así se lo expliqué. Simplemente se gastó más de lo que se ha recibido por generaciones, con un agravante que por periodos muy importantes se gastó en gasto de poca calidad, en el sentido económico, gasto recurrente, salarios y remuneraciones al sector público, así como el aumento de empleados. Entonces ahora hay que cambiar ambas cosas, porque solo no gastar no es racional desde un punto de vista económico. No es la mejor política pública de este país, porque si no gastamos en infraestructura, vamos a estar haciendo la brecha de infraestructura todavía más grande. En el 2018, don Gustavo, Costa Rica invirtió 1.34 del PIB en infraestructura. Eso no alcanza ni para mantener los activos que ya tenemos en infraestructura pública. Hicimos un esfuerzo que nos aumentó el primario para llevarlo al 2% en el 2019. Y ese fue un esfuerzo bien pensado y un esfuerzo que va a beneficiar al país. Muchas gracias, señor presidente. Con gusto. Adelante, diputado Viales Villegas. Gracias, presidente. Señor ministro, por la corta intervención no puedo extenderme. Usted no me contestó puntualmente si las transferencias corrientes van a ser una opción dentro de la prioridad suya para bajar el gasto. No me contestó tampoco su política con los canjes de deuda. Usted catalogó como insostenible el pago de los intereses, lo cual yo comparto absolutamente. Por eso me disgusta que el gobierno presentara un presupuesto incompleto y lo remendara, ¿sabe cómo? Utilizando esos ahorros de canje de deuda. Yo espero, señor ministro, acá en el plenario legislativo, que usted no cometa esa misma práctica. Lo insostenible que usted acaba de catalogar es un tema que nosotros debemos de resguardar, desde la herramienta que le da el Poder Legislativo hasta la gestión del gasto que hace en el Ministerio de Hacienda. Dentro de los 40 segundos que me quedan, señor ministro, usted anunció acá, como dentro de las medidas de generación de empleo, la construcción de 2 vías importantes que se han postergado en el país, la Ruta San Carlos y la Ruta San Ramón. ¿Cómo piensa financiar esas obras? Adelante, señor ministro. Muchas gracias, don Gustavo. Eso me permite, y le agradezco que insista en que le conteste las preguntas de una manera concreta. Don Gustavo, a mí me va a tocar formular el presupuesto que viene, ¿verdad? En ese presupuesto yo voy a tener con el equipo de Hacienda, con la coordinación de gobierno, ver qué nos van a aprobar ustedes de esto, hacer los números y tomar decisiones de política económica pública para proponerle a la Asamblea. El gobierno propone un presupuesto. La propuesta que viene no se la quiero adelantar porque va a depender, es un proceso endógeno de lo que haga la Asamblea Legislativa con las propuestas que les trajimos hoy. Conversemos cuando ustedes hayan decidido y ahí entonces podríamos ver qué transferencias se pueden o no se pueden cortar, cuál va a ser la presión fiscal que hay que tener. Las obras de San Ramón, la carretera San Ramón,
Para eso gastamos o hicimos la transferencia de 71 mil millones para CONAVI y para eso tenemos préstamos de organismos internacionales. Perdón. Los 71 mil millones que transferimos el año pasado se van a gastar en esa carretera que empieza ya la construcción. Lo mismo, ya tenemos financiamiento de los organismos internacionales. Yo le puedo mandar un email el detalle de la financiación de esos proyectos. Muchas gracias, don Gustavo.